Bueno, Bueno, profe Andrés, si me permite, sí, señora. ya pues en honor a la puntualidad, son las 6:01 de la tarde de hoy, 22 de abril de 2025. Un cordial saludo, estimados estudiantes de la Universidad Privada del Norte del Perú y estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia, profesor Martín Facundo de la UPN del Perú. Les damos la bienvenida a esta clase espejo, donde se va a exponer el tema valor financiero en movimiento, claves para la toma de decisión. Nos acompaña hoy el profesor Andrés Ricardo Rivero Tarazona. Él es docente de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, quien lleva una gran trayectoria como docente en la universidad. Él es egresado de Administración de Empresas del CESA, es magíster en Finanzas de la Universidad Externado de Colombia, es doctorando en Economía y Finanzas de la Universidad de Investigación e Innovación de México. Él va en este momento pues a tomar el liderazgo de la clase en esta oportunidad y pues posteriormente en la siguiente fecha pues ya vamos a estar con el profesor Martín, quien está hoy también acompañándonos en el desarrollo de esta clase. Bienvenidos todos. Profesor Andrés, te cedo el micrófono. Muchísimas gracias, María Mercedes, por su presentación. Bueno, voy a empezar entonces con la definición de valor y su evolución. ¿Qué es el valor? Porque a veces nosotros relacionamos o tenemos en la mente muchos tipos de valor, el valor económico, el valor social, el valor ambiental, ¿sí? Pero miren, el valor en finanzas representa el precio, ¿sí? El precio o la estimación monetaria de una inversión o de un activo o de un bien o una empresa en un momento determinado. Y ese valor puede estar influenciado por muchos factores como la oferta, la demanda, el desempeño financiero, las expectativas del mercado, etcétera. Ahora bien, el valor financiero no es estático porque puede cambiar con el tiempo debido a múltiples factores, incluyendo condiciones del mercado, rendimiento de la empresa, tasas de interés y cambios económicos generales. No sé si ustedes se acuerdan, los estudiantes de matemáticas financieras, de pronto se acuerdan del principio de valor del dinero en el tiempo. ¿Se acuerdan de ese principio? Que dice que una suma de dinero hoy vale menos, perdón, vale más que una suma de dinero recibida en el futuro. ¿Y por qué? Pues porque en el futuro existen unas variables que hacen que el valor del dinero pues, sea menor, como son la inflación, ¿sí? La incertidumbre y el cambio o la posibilidad de consumir o de dejar de consumir hoy por consumir más adelante. ¿Sí? Esos son los tres factores que influyen en que el valor del dinero tenga mayor valor hoy que en un futuro. 1 millón de pesos hoy no es lo mismo que recibir 1 millón de pesos dentro de 3, 4, 5 años, ¿cierto? Bueno, la valoración de un activo no solo implica calcular su valor monetario actual, sino también proyectar su valor futuro. Aquí tenemos este mapita con unas fechas, pues, digamos, muy generales, ¿sí? No es completamente exhaustivos, pero sí como los hechos más resaltantes sobre el cambio, digamos, la evolución que ha tenido la definición de valor, ¿sí? Empezamos con Alfred Marshall, ¿cierto? El reconocido economista que definió la ganancia como el ingreso residual que recibe el propietario de una empresa, y eso fue en el siglo XIX. Y más adelante, en 1938, Grant, ¿sí? Él habló sobre el valor del dinero en el tiempo, ¿sí? Es decir, ese principio que yo les acabo de mencionar. Y bueno, él lo que hizo fue hacer una disertación sobre la razón o el motivo para decidir entre diferentes proyectos de inversión, considerando ese aspecto, ese principio de valor del dinero en el tiempo. Ya en 1954, el señor Dean publicó un artículo sobre el método de descuento de flujos de caja para valorar y comparar empresas, perdón, proyectos de inversión. Y bueno, él utilizó una fórmula, obviamente, que consiste en que este método de descuento de flujos de caja lo que consiste es precisamente en descontar cada uno de los flujos de dinero
que se estiman va a recibir una alternativa de inversión y considerando esa tasa, mejor dicho, ese descuento, utiliza o toma en consideración una tasa de descuento que puede ser una tasa de interés de oportunidad o un costo de oportunidad, que varía dependiendo de las condiciones del inversionista, ¿ok? O de la empresa, si estamos valorando una empresa. Ya en 1964, William Sharpe, ¿sí?, reconocido economista, planteó el modelo de valoración de activos financieros, ¿sí?, o en inglés denominado el Capital Asset Pricing Model. Este es un modelo que describe la relación entre el riesgo sistemático, ¿sí?, o sea, el riesgo del mercado, y el rendimiento esperado de los activos financieros, estableciendo una relación lineal entre ambos, ¿sí? No sé si se acuerdan o si habrán escuchado a Harry Markowitz, ¿sí? Harry Markowitz fue el primero, él es el padre de la teoría moderna de las finanzas, y este modelo lo que hizo fue pues, hacer unos ajustes, digamos, unas adaptaciones a ese principio, a ese binomio riesgo-rendimiento, ¿sí? Y emplearon o crearon, ¿sí?, establecieron una fórmula de valoración que toma en consideración el riesgo del mercado, ¿sí?, el rendimiento de un activo libre de riesgo, ¿sí?, y el beta, ¿sí? El beta es el riesgo. Y ese riesgo puede ser el riesgo de mercado para diferentes sectores de la economía, ¿sí? O, bueno, también puede ser un beta, que es un beta es un número índice que lo que hace es reflejar el riesgo, ¿sí? El riesgo de un sector, ¿sí?, de un sector determinado de la economía con respecto al mercado, ¿sí? Y bueno, puede ser un valor por debajo de 1, significa que ese nivel de dependencia o de relacionamiento con el mercado es inferior, o si es superior a 1, pues al contrario, significa que es más, digamos, hay una mayor volatilidad, mayor posibilidad de cambio respecto a la media, que sería en este caso el rendimiento del mercado. ¿Okay? Bueno, y por último tenemos en 1994 a Jim McTaggart, ¿sí?, que él ya habló sobre la gestión basada en valor, ¿sí?, en su libro The Value Imperative Management for Superior Shareholders Returns. Ese fue el documento donde él empezó a hablar sobre la gestión basada en valor. O sea que este concepto que surgió en 1994 y que, bueno, todas las demás organizaciones y universidades, o sea, medios académicos, incluso científicos, empezaron a partir de esa época a considerar la gerencia o gestión basada en valor como un elemento, pues, clave para poder medir o valorar las empresas y determinar si están creando valor o destruyendo valor. Bueno, entonces, vamos a definir la gerencia basada en valor. La gerencia basada en valor, o en inglés Value Based Management, es una teoría organizacional planteada por la prestigiosa consultora McKinsey & Company, ¿sí?, que busca involucrar a todas las áreas de la empresa, o sea, producción, mercadeo, recursos humanos, etcétera, en la búsqueda de un objetivo común, que es maximizar el valor colectivo de los socios o accionistas en el momento actual y futuro. Para medir el valor de la empresa se utilizan varios enfoques y métricas, siendo el enfoque de valoración de mercado y la métrica de valor empresarial pues los más apropiados. Un inductor de valor es simplemente cualquier variable que afecta el valor de una empresa. Y la gerencia basada en valor es un proceso administrativo total o completo que requiere conectar la fijación de objetivos corporativos con el empleo de recursos, ¿sí?, con la estrategia de desarrollo, con la medición del desempeño, la remuneración y finalmente, pues la creación de valor. Aquí tenemos una imagen que yo creé con inteligencia artificial, fue Copilot, donde, bueno, ahí muestra lo que es una forma como de, eh, en una sola imagen, poder capturar lo que es el rendimiento sobre el patrimonio, el return on equity, con el cash flow, los flujos de caja, ¿cierto?
tenemos un indicador muy importante que ahorita lo vamos a ver con detalle, que es el Economic Value Added, valor económico agregado. Y bueno, tenemos aquí una serie de pequeñas imágenes que nos están mostrando pues el valor y el crecimiento del valor para las empresas. Hay 4 procesos principales que rigen la adopción de la gerencia basada en valor. El primero es desarrollar estrategias para maximizar el valor. El segundo es traducir la estrategia en metas de corto y largo plazo que se enfoquen en los principales inductores de valor. Y el tercero es desarrollar planes de acción y presupuestos enfocados al cumplimiento de las metas de corto y mediano plazo. Y el cuarto es introducir sistemas de medición de resultados y esquemas de compensación con el fin de monitorear e incentivar a los empleados para que cumplan las metas establecidas. Estos 4 procesos deben estar conectados en los niveles corporativos, de unidades de negocios y funcionales. La gerencia basada en valor debe entenderse como el por qué y el cómo cambiar su cultura corporativa. Un gerente basado en valores debe estar interesado tanto en las sutilezas del comportamiento organizacional como en el uso de la valoración como una métrica de desempeño y una herramienta para la toma de decisiones. Bueno, ahora vamos a ver los inductores de valor, ¿sí? Las variables de desempeño que realmente, esos son, las variables de desempeño que realmente crearán valor a la empresa son denominados impulsores o inductores de valor. Esta comprensión es esencial porque una organización no puede actuar directamente sobre el valor. Tiene que actuar sobre cosas en las que puede influir, como por ejemplo la satisfacción del cliente, los costos, los gastos de capital, etc. Además, es a través de estos inductores de valor que la gerencia aprende a comprender al resto de la organización y a establecer un diálogo sobre lo que espera lograr. Según Rapport 1986, el enfoque de valor para los accionistas estima el valor económico de una inversión descontando los flujos de efectivo previstos por o mediante el costo de capital. Estos flujos de efectivo, a su vez, sirven como base para calcular los retornos o rendimientos de los accionistas provenientes de los dividendos y la apreciación en el precio de las acciones, ¿sí?, de dicha empresa. Entonces, podríamos decir que los inductores de valor son indicadores que están asociados con la relación causa-efecto en la generación de valor para la empresa. Ellos hacen parte de los sistemas de creación de valor, que son los instrumentos utilizados para monitorear la cadena de valor en la gerencia basada en valor. Vemos aquí esta imagen, ¿cierto?, de Rapport 1986, página 76 de su investigación, de su artículo de investigación, donde vemos cómo el objetivo, ¿cierto?, es, o sea, el objetivo que es valor o establecer o medir el valor para los propietarios de las acciones, está influenciado por unos componentes que ahorita vamos a ver con más detalle, que son el flujo de caja, la tasa de descuento y el costo de la deuda, ¿sí? Bueno, y vemos allí cómo estos componentes de valoración pues están soportados por unos inductores de valor, que son la duración del crecimiento del valor, el crecimiento en las ventas, el margen de ganancia, la tasa de impuestos sobre la renta, ¿sí?, que esto toma en consideración decisiones de tipo operacional. También el flujo de caja pues está soportado por ese rendimiento del activo fijo, ¿sí?, y el capital de trabajo, ¿sí?, la productividad del capital de trabajo, y cómo estas decisiones de inversión pues van a afectar, ¿sí?, van a afectar estos indicadores y obviamente también el flujo de caja. Y vemos cómo el costo de capital va a influir sobre la tasa de descuento, digamos, está determinado ese costo capital por la tasa de descuento que toma en consideración pues la deuda y también el costo del patrimonio. Y obviamente pues las decisiones de gestión, de financiación, perdón, pues están influenciando estos componentes de deuda y de tasa de descuento.
Allí lo que vemos, en resumen, es una red de valor para los accionistas, ¿sí? Que refleja los 7 inductores de valor que crean valor para los accionistas y que en última instancia pues conducen a retornos o rendimientos para los accionistas, que son estos que acabamos de ver: duración del crecimiento del valor, crecimiento de las ventas, margen de ganancia, tasa de impuestos sobre la renta, o más bien costo, bueno, tasa o rendimiento, o yo lo llamaría más bien costo, ¿sí? El costo de impuestos sobre la renta, el rendimiento del activo fijo, el capital de trabajo y el costo de capital. Bueno, aquí tenemos un mapa tomado de García, Oscar León García, 2003, que muestra la relación causa-efecto entre los inductores de valor. Vamos a ir de abajo hacia arriba. Aquí en la parte de más abajo encontramos los inductores estratégicos, ¿sí? Los inductores estratégicos están determinados, o digamos, se ven reflejados en qué: en la tasa de reinversión, ¿sí? Las competencias esenciales, ¿sí? Y ambos elementos, la tasa de reinversión y las competencias esenciales, corresponden a aspectos que en la empresa, digamos, están siendo manejados como aspectos, digamos, de, mm, digamos, del diario vivir, ¿sí? De los empleados, ¿sí? Esas competencias esenciales tienen que ver con esos, motivación para el trabajo, con esa actitud positiva hacia el trabajo, ¿cierto? Es decir, todos aquellos aspectos, digamos, internos y propios de los empleados que están, pues, prestando o que están, digamos, ejerciendo sus tareas o sus funciones para que la empresa pueda, ¿qué? Pues generar valor, ¿sí? Más arriba vemos cómo esas competencias esenciales pues están soportando o están apoyando a los inductores operativos y financieros. ¿Cuáles son los inductores operativos? Son estos que tenemos en color rojo: productividad del activo fijo, productividad del capital de trabajo y margen EBITDA. ¿Mm? Y hay unos inductores financieros que tienen que ver con el costo del capital, ¿sí? Que ahorita vamos a ver con más detenimiento, y ese costo capital pues va a estar, digamos, influenciado, ¿sí? Por la administración del riesgo, lo que llamamos el riesgo, y el beneficio del escudo fiscal, ¿sí? Que es ese beneficio que tenemos cuando nos endeudamos o cuando las empresas se endeudan. Vemos que la productividad del capital de trabajo y el margen EBITDA soportan, ¿sí? O son la base para calcular otro inductor operativo, que es la palanca de crecimiento. Ahorita lo vamos a ver con más detenimiento, pero esta palanca de crecimiento es un indicador que nos va a permitir identificar si la empresa está en capacidad de poder crecer en forma, pues, digamos que en forma satisfactoria, sin trabas, ¿sí? Si la empresa puede crecer sin trabas con digamos, con los ingresos y con la operación que actualmente está realizando, ¿sí? Porque muchas veces ocurre, sobre todo en las pymes, que las empresas no cuentan con las condiciones para crecer. ¿Y qué tienen que hacer? Pues pedir préstamos para poder crecer, y resulta que su operación no está generando un rendimiento por encima del costo de capital, y pues va a llegar un momento en que pues se aumenta tanto el endeudamiento que no van a ser capaces de pagar lo que es los intereses y obviamente el capital, las cuotas de capital, y pues van a quedar sin liquidez y va a tener que cerrar, ¿no? Eso es lo que pues normalmente sucede. Esta palanca de crecimiento junto con la productividad del activo fijo, ¿sí? Entonces van a soportar o soportan o son los cimientos para el cálculo de la rentabilidad del activo operativo, que conocemos como RAO, y el flujo de caja libre. Y la rentabilidad del activo operativo, ¿sí? Y el flujo de caja libre, pues van a ser los cimientos o bases o apoyos para calcular el EVA, el Economic Value Added o valor económico agregado, que va a ser un indicador que va a permitir evaluar o conocer el crecimiento, ¿sí? Con rentabilidad. ¿Sí? Y también va a determinar el incremento del Market Value Added o valor agregado de mercado, ¿sí? Que ese indicador pues, nos muestra
esa prima del negocio, ese mayor expectativa o ese beneficio, ¿sí? Esa confianza que los clientes, que los inversionistas tienen sobre la empresa y que debido al buen funcionamiento que tienen los buenos rendimientos, ¿sí? O crecimiento que han tenido las acciones de la empresa, pues van a generar una prima, ¿sí? Puede ser un valor extra, un superávit, ¿sí? Ellos consideran, los inversionistas, que una empresa está en condiciones de poder crecer aún más y de generar más rendimientos y por tanto van a ofrecer más, ¿sí? Con respecto al precio de mercado, lo cual haría que la demanda fuera superior a la oferta y esto hace que los precios de una acción suban, ¿sí? Y esa diferencia entre el precio contable de una acción y el precio de mercado, ¿cierto? Se materialice en el market value added, ¿sí? Y ambos, el incremento del EVA junto con el incremento del market value added, pues van a generar o van a resultar en el aumento del valor económico de la empresa. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir entonces. Según García, Oscar León García, 2003, los tipos de efectos que pueden observarse en la empresa al aplicar estrategias de gerencia basada en valor son estos tres que voy a mencionar. Primero, liberación de fondos ociosos, ¿sí? Hay unos fondos en la empresa que la empresa no aprovecha, ¿sí? Hay unos indicadores que son, por ejemplo, la generación interna de fondos, no sé si lo han escuchado, es un indicador que nos va a mostrar si la empresa es capaz de generar con su propia operación, ¿sí? Recursos, ¿sí? Para poder soportar o poder pagar o costear la operación, ¿sí? E incluso generar superávits. Esto lo vemos más fácilmente en lo que es el cálculo de la caja, ¿sí? Hay momentos, dependiendo del tipo de empresa, donde se producen unos superávits, ¿sí? Eso lo observamos mucho en las empresas de retailing, ¿cierto? Que lo que hacen es comprar una mercancía a un valor y luego lo revenden a un precio pues a un precio pues superior, obtienen un pequeño margen, pero debido al gran volumen de ventas que obtienen, pues consiguen unos recursos pues bastante interesantes y ellos son capaces de invertir esos excedentes de recursos en inversiones que les van a generar unos rendimientos que además de permitirles costear su operación, pues les va a permitir con el paso del tiempo incluso costear la compra de nuevos activos. ¿Para qué? Pues para aumentar el tamaño de la empresa y pues seguir creciendo, ¿sí? Sin problemas, sin trabas. El segundo, incremento de la utilidad operativa después de impuestos, que se conoce como WODI o que en inglés conocemos como NOPAT, ¿cierto? Net Operating Profits After Taxes, sin realizar inversión alguna para lograrlo, ¿sí? El incremento del WODI pues es muy importante. Y ustedes preguntarán, bueno, ¿y qué es la utilidad operativa después de impuestos? ¿Sí? En términos contables, pues su nombre lo dice, ¿sí? Es ese resultado operacional que pues lo multiplicamos por uno menos la tasa de impuestos, o sea, ya sería como el excedente después de pagar impuestos con el que cuenta la empresa. ¿Para qué? Para poder pagar los intereses, o sea, las deudas, los intereses y el capital que tenga deudado, para invertir en la compra de nuevos activos fijos, para costear también la renovación o, o cambio en el capital de trabajo o el incremento en el capital de trabajo e incluso para distribuir en forma de dividendos a los accionistas. ¿No? Y tercero, la inversión en proyectos que generen una rentabilidad del activo neto, RAN, superior al costo del capital, ¿sí? Y desinversión en actividades que rindan menos que él, o sea, menos que el rendimiento obtenido. Y es precisamente ahí lo más importante de esta gerencia avanzada en valor. En el momento en que la empresa no logre obtener rendimientos por encima del costo de capital, estaría destruyendo valor, ¿sí? Y pues eso con el tiempo va a llevar a que a la quiebra de la empresa, ¿sí?
Por eso la empresa tiene que estar midiendo, ¿cierto? Ese indicador EVA, ¿sí? En el caso de que tenga acciones el Market Value Added, ¿sí? Para ver si la empresa va por buen camino, si ha venido presentando destrucciones de valor, pues tiene que tomar medidas, ¿cierto? Y puede terminar con cierta facilidad con este indicador, pues algunas estrategias para lograr pues que su rendimiento sea superior a su costo de capital. Bueno. Vamos a ver el concepto de objetivo básico financiero. El objetivo básico financiero, lo observamos allí, ¿sí? Es la maximización del patrimonio de los propietarios o accionistas, que se produce por el efecto combinado del reparto de utilidades, o sea, dividendos, y el incremento en el valor de mercado de la empresa, o sea, el incremento en el valor de la acción. Eso es el objetivo básico financiero. La maximización de utilidades es un objetivo financiero, pero ojo, de corto plazo, mientras que la generación futura de flujo de caja capaz de producir rendimientos sobre los activos operativos de la empresa que se ubiquen por encima del costo de capital, ¿sí? O de una inversión realizada para producirla, sí puede ser considerado un objetivo básico financiero de largo plazo o estratégico. Vemos allí en esta figura número 4, ¿sí? Que las utilidades, o sea, el crecimiento en las utilidades que llevan a un incremento en la rentabilidad, ¿sí? Y que también se ve reflejado en términos monetarios en el flujo de caja, y el flujo de caja libre, van a garantizar que la permanencia y el crecimiento de la empresa y van a llevar a la creación de valor, ¿sí? Bueno. Vamos a ver este inductor de valor operativo muy importante que es el margen EBITDA, ¿sí? El margen EBITDA, ¿qué traduce? Traduce en inglés Earnings Before Interest, Taxes, Depreciations and Amortizations. ¿Pero qué es realmente? Es la generación bruta de caja de la empresa. Eso es lo que mide. Es decir, si la operación de la empresa, ¿sí? Está generando pues, recursos, está generando suficiente rendimiento, suficientes ingresos, ¿sí? Que la empresa pues, va a poder medir con el paso del tiempo y al compararlo con las ventas, ¿sí? Pues entonces puedo conocer cómo es ese margen EBITDA. Entonces, muestra en términos de porcentaje la capacidad de la empresa para generar efectivo por cada peso de ventas. Lo ideal es lograr pues un alto margen, ya que esto muestra cómo los ingresos superan los desembolsos en efectivo. Uno de los objetivos de la administración es lograr el crecimiento en ese margen. Esto indudablemente se reflejará en una mejora operacional del negocio y se incrementarán las posibilidades de permanencia, de crecimiento y generación de valor. Vamos a ver un ejemplo de margen EBITDA. Suponga que los cargos o gastos por depreciaciones y amortizaciones de una empresa comercializadora registrados en su estado de resultados fueron 16 millones en cada año. Ese es el que tenemos acá, voy a leerlo y ya paso para el cuadro. 16 millones en cada año. Con esta nueva información puede calcularse el EBITDA y observarse en qué proporción se incrementó para el año 2024. Aquí tenemos esa tabla número 1, donde observamos, ¿cierto?, que las ventas para el año 2023 fueron de $100,000. Bueno, tenemos las cifras en miles, digamos, 100 millones de dólares, ¿sí? Para el año 2024 creció a 125 millones de dólares. Es decir, que hubo una variación, un incremento del 25%. El resultado operativo pasó de 30 millones de dólares en el 2023 a 39 millones en el 2024. Es decir, que hubo una variación, un incremento en el 30%. El margen operativo es la división entre el resultado operativo y las ventas, ¿cierto? El margen operativo. En este caso, si dimos 30,000 entre 100,000, pues nos da 30%. Eso sería el margen operativo para el año 2023 y para el año 2024 sería 31,2%, que resulta de dividir 39,000 entre 125,000, ¿sí? Ahora bien, si a este margen operativo
perdón, a este resultado operativo le sumamos los gastos de depreciación y amortización, que como se mencionó ahorita, se mencionó anteriormente, es de 16 millones de dólares, tanto para el año 2023 como para el año 2024, ¿sí? Pues al sumar estos, en este caso, los 30.000 más los 16.000, nos da 46.000, sería el EBITDA para el año 2023, y para el año 2024 sería de 55.000, que resulta de sumar 16.000 más 39.000. Ahora bien, si calculamos la variación que hubo entre 46.000 y 55.000, ¿sí? Que sería pues 9.000 dividido entre 46.000, ¿cierto? Vemos que eso representa una variación del 19,6%, ¿sí? ¿Y eso qué quiere decir? Ojo con lo siguiente. Si nosotros vemos, si nosotros calculamos, perdón, la variación que hay entre la relación, perdón, que hay entre el EBITDA, que es 46.000, y las ventas, será el cálculo, que es la fórmula de cálculo, perdón, del margen EBITDA, 46.000 entre 100.000 me da ¿qué? 46%, ¿cierto? 46% sería entonces el margen EBITDA para el año 2023. Y para el año 2024 sería la división entre 55.000 y 125.000. Y ojo, esta división da 44%, ¿sí? Eso significa, ¿sí?, que en relación con el año anterior, la empresa está recibiendo 2 centavos menos por cada peso vendido, ¿sí? Es decir, que un margen de EBITDA del 46%, que luego pasa al 44%, pues es algo no muy, no muy mm, alentador, ¿cierto? ¿Por qué? ¿O por qué se dio? Pues porque el incremento en el EBITDA, el incremento en el EBITDA, que fue del 19,6%, fue inferior al incremento de variación que tuvieron las ventas, que fue el 25%. Eso es lo que hace que este margen de EBITDA en el año 2024, que es del 44%, pues sea inferior al que hubo en el año 2023. ¿Okay? Bueno. Ahora veamos otro indicador muy importante, que es la productividad del capital de trabajo neto operativo. La productividad del capital de trabajo neto operativo es un indicador operativo que permite determinar de qué manera la gerencia de la empresa está aprovechando los recursos comprometidos en capital de trabajo para generar valor agregado para los propietarios, y esa fórmula es igual a capital de trabajo neto operativo dividido entre ventas, ¿sí? Ahora ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué es capital de trabajo neto operativo? El capital de trabajo neto operativo, en términos contables, o bueno, en términos financieros, corresponde a la sumatoria, ¿sí?, de 3 cuentas, que son las cuentas por cobrar, los inventarios, ¿sí?, y a esas dos cuentas, luego le restamos el valor de las cuentas por pagar, ¿sí?, a proveedores, y esas 3 cuentas es lo que nosotros denominamos capital de trabajo neto operativo. ¿Y por qué lo llamamos capital de trabajo neto operativo? Porque es el capital con el que cuenta la empresa para poder soportar o poder costear la operación de la empresa, ¿sí? Se ve reflejado en esas 3 cuentas. Las 2 primeras cuentas son entonces esa recuperación, ¿sí?, o esa entrada de recursos, o mejor dicho, esa fuente de recursos, que son el inventario, que es pues un activo tangible, no tan líquido como en el efectivo. Sin embargo, las cuentas por cobrar sí son un activo corriente, ¿sí?, muy líquido, que corresponde a las ventas que se hicieron a crédito, ¿sí? Y a eso luego le restamos o le deducimos las cuentas por pagar a proveedores. ¿Y por qué les contamos las cuentas por pagar a proveedores? Porque las cuentas digamos, normalmente la empresa, cuando da crédito a sus clientes, lo que hace es que le entrega una mercancía y le permite a sus clientes que ellos le paguen más adelante. ¿Sí? Digamos, crédito puede ser de 30 días o máximo 60 días, bueno, depende del tipo de empresa, ¿sí? Pero lo mismo hacen los proveedores con la empresa de uno. Y ellos también le dan a uno crédito y por tanto ellos le pueden entregar físicamente unos insumos a la empresa y darles un plazo para uno pagarles, ¿sí? Entonces digamos que esas 3 empresas son las que tienen
o son las que son más representativas de ese capital de trabajo necesario para poder costear la operación de la empresa. Entonces, si ese capital de trabajo neto operativo lo dividimos entre las ventas, pues vamos a poder conocer qué tan productiva es la empresa con respecto a las ventas que realiza. Entonces, se interpretaría como la cantidad de céntimos que se requieren en capital de trabajo por cada peso que la empresa vende. La eficiencia de la administración del capital de trabajo resulta mantener una cifra lo más pequeña posible. Es decir, entre más pequeño sea el resultado de esa productividad del capital de trabajo neto operativo, significa que la empresa es más eficiente, ¿sí? O sea, que requiere menos capital de trabajo neto operativo para poder soportar o costear su operación, ¿sí? Bueno, tomando la información sobre la estructura de capital de trabajo de las empresas A y B, que ahorita vamos a ver el cuadro, bueno, esta siguiente figura que les voy a mostrar, se deducen los siguientes indicadores de productividad de capital de trabajo. Para el resultado de capital de trabajo neto operativo para la empresa A es 29,5%, que resulta dividir 295 entre 1000. Ahorita vamos a ver el cuadro. Y la productividad del capital de trabajo neto operativo de la empresa B corresponde a 14%, que resulta dividir 140, ¿sí? Que es capital de trabajo neto operativo, entre 1000 también. Vamos a ver ahorita el cuadro o la figura. Vemos allí entonces cómo para el año 2023 ¿sí? Las ventas eran de 1000 para la empresa A, también para la empresa B son de 1000 y esto creció un 20%, ¿sí? A 1200 en el año 2024 para ambas empresas, ¿sí? Pasó de 1000 a 1200. Clientes, la cuenta clientes y cuentas por cobrar pasó de 250 a 300, también representa un incremento del 20%. Y para la empresa B estaba en 167 y pasó a 200. El inventario estaba en 75, pasó a 90 para la empresa A, y para la empresa B se encontraba en 33 y pasó a 40. Por favor, si tiene un micrófono abierto, ¿lo podrían cerrar, por favor? ¿Podrían, por favor, cerrar micrófonos? Eso, muchas gracias. Bueno, entonces ya con estas tres cuentas podemos calcular el capital de trabajo operativo, ¿cierto? Entonces, para este caso, el capital de trabajo operativo, ¿sí? No el neto operativo, el capital de trabajo operativo resulta de sumar las cuentas por cobrar y el inventario. Por eso 250 más 75 nos da 325 para el año 2023 de la empresa A, y para el año 2024 de la empresa A sería 300 más 90, que serían 390. Para la empresa B, el capital de trabajo operativo resulta de 200, sumando 167 más 33, y para el año 2024 de la misma empresa B, 200, que son clientes y cuentas por cobrar, más 40 inventario, pues nos da 240. Ahora bien, si a ese capital de trabajo operativo le restamos, ¿sí? Las cuentas por pagar, ¿sí? Sería entonces, o nos daría como resultado para el año 2023 de la empresa A, 295, y para el año 2024, 354. Para la empresa B, en el año 2023 sería de 140, porque es 200 menos 60, y para el año 2024 sería 240 menos 72, que serían 168. ¿Sí? Entonces, voy a devolverme aquí en esta diapositiva. Vemos que si a 295, que es el capital de trabajo neto operativo, yo lo divido entre las ventas, que son de 1000, ¿cuánto me va a dar? Pues 29,5%, ¿cierto? Así de sencillo. Y para la empresa B, pues sería, estoy comparando solo los años 2023, ¿no? Para la empresa B sería 140 dividido entre 1000, ¿sí? Que sería pues un 14%. Yo les pregunto porque, bueno, también quiero que ustedes participen. Si el capital de trabajo neto, la productividad del capital de trabajo neto operativo que acabamos de calcular es de 29,5 para el año 2023 de la empresa A y de 14% en el año 2023 para la empresa B, ¿cuál es más favorable para la empresa? ¿Cuál empresa es más eficiente en el manejo de su capital de trabajo neto operativo? ¿La empresa A o la empresa B? La B. Exactamente, muy bien, la B. Bien, la B. ¿Y por qué?
Porque es eficiente entre más pequeña sea la cifra del capital de trabajo neto operativo. Correcto, muy bien. ¿Por qué? Porque resulta que para operar, ¿sí? Necesita un menor capital de trabajo neto operativo, es decir, que la empresa es más eficiente, ¿sí? Más eficiente. En este caso, la empresa B es más eficiente que la empresa A, ¿sí? Bueno, estamos suponiendo que son competidores directos, ¿sí? Son competidores directos, pertenecen al mismo sector económico, ¿sí? Son competidores directos. Entonces, podemos fácilmente decir que la empresa B es más eficiente que la empresa A porque requiere menor capital de trabajo neto operativo para cubrir su operación. ¿Okay? Bueno, muy bien. Ahora vamos a este otro indicador muy importante, el flujo de caja libre. ¿Sí? Algunos autores afirman que la utilidad es una opinión y el efectivo es una realidad. ¿Sí? Y bueno, el flujo de caja libre es realmente una medida, una herramienta financiera. ¿Sí? Tomamos datos de los estados financieros contables, claro que sí, pero es una herramienta financiera. Ahora, ¿cómo lo calculamos? Ahí tenemos un ejemplo. A partir de la utilidad operativa, o EBIT, que en este caso es de 40.127.000, a eso le restamos el pago de impuestos, en este caso la tasa de impuestos es del 32%, ¿sí? Corresponde entonces a 12.863.040. Eso nos da un resultado de 27.333.960. Ese sería el UODI, utilidad operativa después de impuestos. A ese UODI le sumamos los gastos de depreciación, los gastos de amortización, los gastos de provisiones, ¿sí? Y nos da como resultado un flujo de caja bruto de 29.884.960. Ahora bien, a partir de ese flujo de caja bruto, ¿sí? Si nosotros le sumamos o restamos ¿qué? La reposición del capital de trabajo neto operativo y le sumamos o restamos la reposición en compra de activos fijos, ¿sí? En este caso, pues es una reducción, ¿sí? Es digamos, una inversión o un desembolso que tuvo que hacer la empresa, ¿sí? Es decir, a 29.884 le restamos 13.270.000 y le restamos 3.857.120 y eso nos da como resultado 13.157.840. Ese sería el flujo de caja libre, ¿sí? Y ese flujo de caja libre es lo que realmente tiene la empresa, ¿para qué? Para comprar los activos financieros o reponer los activos financieros que le van a permitir generar nuevos recursos más adelante, también para pagar las deudas que tiene, ¿sí? Y también para distribuir a sus accionistas o socios. ¿Ok? Eso es lo que realmente, como dice allí, esa afirmación es realmente, ¿sí? El dinero, el valor monetario con que cuenta la empresa para poder costear su operación y asegurar su crecimiento en un momento futuro. Vemos allí a mano derecha que dice, la reposición de activos fijos se refiere al proceso de reemplazar activos físicos, como por ejemplo maquinaria, equipo o inmuebles, que han llegado al final de su vida útil o que han resultado dañados. Este proceso es fundamental para la operación continua de una empresa y para asegurar que sus activos pues, puedan seguir generando ingresos. Bueno, ahora vemos, este es otro inductor de valor muy importante, que es la palanca de crecimiento. ¿Sí? La palanca de crecimiento PDC permite determinar qué tan atractivo es para una empresa crecer y por lo tanto da una idea con respecto a si el crecimiento agregará o no valor a los propietarios. El margen de EBITDA, que ya sabemos que es la división entre EBITDA y ventas, ¿sí? y la productividad del capital de trabajo neto operativo, que ya sabemos que es capital de trabajo neto operativo dividido entre ventas, ¿sí? Al relacionar estos dos inductores que ya hemos visto anteriormente, entonces podemos calcular la palanca de crecimiento como la división entre ese margen de EBITDA y la productividad del capital de trabajo neto operativo. Vamos a ver un ejemplo de su utilización. Suponga que una empresa, por su estructura de capital de trabajo y el estado de resultados, mantiene un margen de EBITDA igual a 0,22, ¿sí? 0,22. Mientras que su productividad del capital de trabajo operativo es 0,35. Esto significa que si la empresa desea crecer, posiblemente así es, entonces cada peso adicional de ventas que realiza la empresa
producirá 22 centavos de caja bruta, pero igualmente ese peso adicional demandará una inversión en capital de trabajo neto operativo de 35 centavos. ¿Ustedes qué creen? ¿Que eso será favorable o desfavorable para el crecimiento de la empresa? Desfavorable, profe. Desfavorable. ¿Y por qué? Que el rendimiento de la inversión pues no justifica la rentabilidad que se le está exigiendo pues a a esa nueva inversión, la exigibilidad que se le está generando a esa nueva inversión no está dando el fruto pues dentro de dentro del margen EBITDA. Correcto, muy bien. Es decir, que la empresa está necesitando en cuanto a capital de trabajo neto operativo 35 centavos por cada peso de ventas. Pero la capacidad de la empresa, ¿sí?, de generar ganancias o como dije anteriormente, ese caja bruta, ¿sí?, que lo hemos reflejado en el indicador margen EBITDA, es de tan solo 22 centavos por cada peso en ventas. Es decir, que faltarían 13 centavos, o es decir, para poder crecer con facilidad, con holgura, necesitaría 13 centavos adicionales, ¿sí? En pocas palabras, para poder vender ese peso adicional faltarían 13 centavos, es decir, que dada esa estructura de capital de trabajo y el margen EBITDA, esa capacidad de generar EBITDA de la empresa, el crecimiento no es atractivo, ya que demandaría mayor caja, ¿sí?, en vez de liberarla. Para que el crecimiento realmente libere caja, el margen de EBITDA debería ser mayor, ¿sí?, que la productividad del capital de trabajo neto operativo. O sea que la relación entre margen de EBITDA, ¿sí?, y productividad del capital de trabajo neto operativo debería ser mayor a 1 o al menos igual a 1, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que la empresa pueda crecer con facilidad, sin trabas. Pero en este caso, cuando el resultado de esa palanca de crecimiento es inferior a 1, pues se está presentando una brecha, porque entonces la capacidad de generar EBITDA de la empresa, ese margen, esos 22 centavos, pues no son suficientes para ni siquiera cubrir esa productividad de capital de trabajo neto operativo que es 35 centavos. Y por tanto, pues se va a dificultar o no va a permitir a la empresa crecer con facilidad. ¿Ok? Bueno. Aquí tenemos, bueno, aquí tenemos un simple ejemplito, ¿sí?, de cálculo de la palanca de crecimiento para dos empresas comercializadoras A y B. Vamos a suponer que el margen de EBITDA para la empresa A es del 20%, para la empresa B es del 6,7%. La productividad del capital de trabajo neto operativo es del 30% para la empresa A y del 10% para la empresa B. Por tanto, la palanca de crecimiento, que ya sabemos que es la división entre margen de EBITDA sobre productividad del capital de trabajo neto operativo, nos da 6,7% para la empresa A y también 6,7% para la empresa B, ¿sí? Pero ojo, miren esta brecha, miren esta brecha. Está dando una brecha del 10% que es la diferencia, simplemente la diferencia, o 20% menos 30%, ¿sí? La brecha, la diferencia entre margen EBITDA y productividad de capital de trabajo operativo nos está dando menos 10% en la empresa A, mientras que en la empresa B, si a 6,7% le restamos 10%, nos da menos 3,3%, ¿cierto? Es decir, que la brecha es menor. Yo les pregunto, bueno, suponiendo que más adelante esta brecha pues se mejore, digamos, en este momento, esta capacidad de la empresa para crecer va a ser más favorable para la empresa A o para la empresa B. Para la empresa B. Para la B. Para la B. Correcto. ¿Y por qué? Porque es menor la brecha, la Correcto. diferencia. ¿Y cómo lo podrías explicar un poco más amplio? Porque pues el déficit es menor
3.3 es menor a menos 10%. Menos 3.3 es menor a menos 10%. ¿Qué es Es la correcto. diferencia? La diferencia en el inductor. Perfecto, muy bien. Muchas gracias. Y sí, hay un errorcillo, ya lo corregí. Perfecto. Ambos están dando una brecha negativa, ¿sí? O sea que ambos van a tener una dificultad para crecer, pero el de la empresa B, pues le va a costar menos que el de la empresa A. Muy bien, muy bien. Bueno, ahora veamos el costo de capital, ¿sí? ¿Qué es el costo de capital? El costo de oportunidad de capital es el rendimiento al que renuncia el inversionista cuando acepte una inversión nueva. El costo de capital o costo de oportunidad del inversionista es el mejor rendimiento esperado disponible que se ofrece en el mercado sobre una inversión de riesgo y plazo comparables con el flujo de efectivo que se descuenta. El costo de capital es un indicador que permite conocer el costo de los recursos financieros utilizados en la operación de la empresa y es de gran importancia en la toma de decisiones financieras, ya que sirve como referencia a la rentabilidad mínima que obtiene la empresa con sus inversiones. El costo promedio ponderado de capital, ¿sí? O WACC, Weighted Average Capital Cost, es el rendimiento mínimo que necesita ganar una empresa para satisfacer a la totalidad de sus inversionistas. Bueno. Ahorita vamos a ver con más detenimiento y con un ejemplo. Las empresas se financian de dos formas, con recursos propios que provienen de los accionistas o inversionistas de la empresa y mediante endeudamiento con terceros, que pueden ser bancos, corporaciones financieras u otras. Ese costo del capital se materializa en forma de una tasa de interés que corresponde a la suma ponderada de dos fuentes. El patrimonio, que en inglés se conoce como equity, y deuda, que se conoce en inglés como debt. Para el caso del capital contable o capital accionario se denomina costo del equity, ¿sí? Cost of equity. Y se representa como K sub E, que representa el valor en el mercado del capital accionario de una empresa. Para poder calcularlo se toma el número de acciones en circulación de una empresa y se multiplica por el precio unitario de cada una de esas acciones, ¿sí? Cuando la fuente es el valor de mercado de la deuda, ¿sí? Se denomina costo de la deuda y se representa como K sub D. Dicha tasa se obtiene del costo porcentual que cobran las entidades financieras por los créditos otorgados. Vamos a ver ahorita un ejemplo, este que tenemos acá. Bueno, antes de eso vayamos a la definición del costo promedio ponderado de capital, ¿sí? El costo promedio ponderado de capital, o en inglés Weighted Average Cost of Capital, Weighted Average Cost of Capital, WACC, es el costo promedio después de impuestos, después de pago de impuestos, del capital de una empresa proveniente de todas las fuentes, incluidas acciones ordinarias, acciones preferentes, bonos y otras formas de deuda. La fórmula de cálculo de ese costo promedio ponderado de capital es el siguiente. Sería el costo del equity, el costo del patrimonio, que este costo del patrimonio muchas veces se puede calcular mediante la fórmula del CAPM, Capital Asset Pricing Model, ¿sí? Pues no vamos a detallarlo, pero sí para que ustedes sepan. Y eso lo multiplicamos, esa tasa, lo multiplicamos por E, que es el valor del equity del patrimonio, dividido entre V. ¿Qué es V? V es la suma del costo del equity y del costo de la deuda, ¿sí? Bueno, a ese factor le vamos a sumar el costo de la deuda, que es ese costo que nos están, o esa tasa que nos están cobrando esos terceros que le prestan recursos a la empresa, multiplicado por D, que es el valor de la deuda, dividido entre V, que ya sabemos que V es pues el valor del equity y de la deuda. No serían las tasas, sino los valores monetarios, ¿sí? Permítanme un momento, hago aquí una corrección. La suma de patrimonio más deuda. Correcto. Bueno, y a eso, al costo de la deuda multiplicado por la deuda dividido entre V, lo vamos a multiplicar, es lo que llamamos el escudo fiscal, por 1 menos T, T es taxes, o sea, la tasa de impuestos. Recuerden que
cuando una empresa se endeuda, ¿sí?, tiene el beneficio en el cálculo de su impuesto sobre la renta, ¿sí?, de deducir, obviamente aquí en Colombia ese valor lo han venido disminuyendo, ¿sí?, o le han puesto un tope de deducción, ¿sí? O sea que ese escudo fiscal, pues lamentablemente ha venido disminuyendo, o sea que ya no es tan atractivo endeudarse, ¿sí? Pero sin embargo lo hay, sin embargo lo hay. Bueno, entonces esa sería la fórmula de cálculo del costo promedio ponderado capital o WACC. Una de las ventajas de financiarse con deuda es que el interés pagado por una corporación es deducible para fines de impuestos, mientras que el pago de dividendos para los accionistas pues no es deducible, ¿sí? Bueno, ahora damos el ejemplo de cálculo del costo de capital. Suponga que la empresa fabricante de pasteles Doña Dichosa piensa ampliar la fábrica y abrir 2 nuevos establecimientos en la ciudad de Bogotá, para lo cual requiere recursos por 1.600 millones. Para ello, utiliza 500 millones que tenía reservados con un costo del 10% anual y el resto lo financia mediante préstamos a un año a 3 entidades financieras, quienes le ofrecen diferentes montos y tasas de interés fijas. Paga impuestos al 33%. ¿Cuáles son los datos? Entonces vemos que hay 3 entidades prestadoras de recursos para esa ampliación de la empresa o de la fábrica Doña Dichosa. El banco A le va a prestar 500 millones, le cobra una tasa efectiva anual del 13%. El banco B le puede prestar 400 millones a una tasa del 14% efectiva anual. Y el banco C le puede prestar 200 millones a una tasa del 16% efectiva anual. Bueno, ahora vemos en esta otra tabla, ¿cierto?, el cálculo del porcentaje de participación y el porcentaje de ponderación. ¿Cómo calculamos el porcentaje de participación? Pues simplemente dividimos el aporte o el monto, que en este caso son 500, o sea, suponer que son montos en millones. 500 lo divido entre ¿qué? Pues entre el total de la suma que requiere para hacer esa ampliación, que son 1.600, ¿cierto? 500 entre 1.600 me da 31,25%. Esa sería la participación del banco A. Del banco B sería 25%, del banco C sería 12,55%, y el capital propio pues sería el 31,25%. Luego calculamos, a continuación calculamos el porcentaje de ponderación. ¿Cómo calculamos el porcentaje de ponderación? Pues simplemente a ese porcentaje de participación lo multiplico por la tasa de interés. Por tanto, 13% por 31,25% me da 4,0625%. Esto sería para el banco A. Para el banco B, pues sería el producto multiplicar 14% por 25%, eso me da 3,5%, es decir, una cuarta parte del 14%. Para el banco C sería el 2,008%, que resulta de multiplicar 12,55% por 16%. Y para el capital propio, pues sería 31,25% multiplicado por el 10%, que sería exactamente pues un 10% del anterior, es decir, 3,125%. Se aprecia entonces en la tabla 4 el cálculo de ese porcentaje de ponderación de cada monto aportado por las entidades financieras y del capital propio. En segundo lugar, se calcula el costo de la deuda, ahorita lo vamos a ver, y se multiplica por el escudo fiscal, por 1 menos la tasa de impuestos, para hallar el costo de la deuda después de impuestos, que vamos a denominar K sub DT. DT porque es después de taxes, después del pago de impuestos. Bueno, entonces, finalmente se aplica la fórmula de cálculo del costo promedio ponderado de capital, que sería entonces el costo del equity, que es del 10%, multiplicado por el valor del equity, que son 500, ¿sí?, millones, dividido entre el valor total, que son 1.600, más el costo de... bueno, este costo, ojo, el costo de la deuda después del pago de impuestos, ya yo lo calculé previamente, es del 6,41,2%. ¿Cómo lo obtuve? Entonces, sin considerar este costo, digamos, este costo recurso propio, solamente considerando estos tres, ¿sí?, es decir, 4,025% más 3,5% más 2,08%, ¿sí?, a esta sumatoria que da alrededor de 9, algo por ciento. Si a eso yo lo multiplico por 1 menos 33%, es decir, lo multiplico por el 67%, eso me da como resultado 6,412%, que ese sería el costo después de taxes o después del pago de impuestos, ¿cierto?
6,49%. Y eso lo multiplico por el valor de la deuda, que son, vamos allí el valor de la deuda, que son 500 millones más 400 millones más 600. 500 más 400 me da 900, más 200, ¿cierto? Serían 1.100 millones. Entonces, 1.100 millones dividido entre 1.600 millones. Y al realizar estas operaciones algebraicas, nos da como resultado que el costo promedio ponderado del capital es de 7,533%, ¿sí? Lo cual, pues, es algo, digamos que bastante realista. Es un costo promedio ponderado del capital que muy seguramente la empresa, pues, le va a servir de base, ¿cierto? Para ahorita más adelante que se haga el cálculo del EVA o Economic Value Added. ¿Hasta allí alguna pregunta, alguna duda? ¿No? No, señor. Bueno. Bueno, ahora vamos con la definición de Economic Value Added. Entonces, el valor económico agregado, o en inglés Economic Value Added, es una medida financiera consistente que toma en cuenta todos los costos de capital, establece un cargo o ponderación por usarlos y capitaliza los activos intangibles. Este concepto fue creado por la consultora neoyorquina Stern Stewart & Company, ¿sí? Que estaba representado, o cuyos dueños eran Joel Stern y J. Bennett Stewart III. El EVA afirma que solo se deben tomar decisiones o aceptar proyectos o alternativas de inversión si la utilidad neta de la operación después de impuestos, o sea, no PAT, o también denominada utilidad operativa después de impuestos, UODI, ¿cierto?, excede los costos del capital necesario para financiar la inversión. Considera el costo de los recursos utilizados y el riesgo del capital invertido. Ahí vemos en esa fórmula cómo calcular el EVA, que ahorita vamos a ver con más detalle. En inglés dice Net Operating Profit After Tax, es decir, el famoso NOPAT o WODI, menos el producto de Capital Invested, ¿sí? O capital invertido, multiplicado por el WACC, ¿sí? El WACC es el mismo costo promedio ponderado de capital. Y aquí lo vamos a ver con más detalle. Entonces, ¿cuáles son las cuentas que requerimos para hacer el cálculo del EVA? Entonces, el WODI, también denominado UAID, que significa utilidad antes de intereses, después de impuestos, o en inglés NOPAT, Net Operating Profits After Taxes, es la utilidad operativa después de impuestos, ¿sí? La otra cuenta o el otro indicador es el AON, que significa activo operativo neto, que es igual o que corresponde al valor de los activos, al que corresponde a las inversiones de corto plazo, ¿sí? Más las cuentas por cobrar, más los inventarios, más la propiedad, planta y equipo, ¿sí? Ese es el activo con el que cuenta la empresa para poder operar y pues generar sus rendimientos. El WACC, o costo de promedio ponderado de capital, ¿cierto? Es la tercera cuenta. Y el RUODI, este sí es un nuevo, ¿sí? Que corresponde a qué? A la rentabilidad del WODI, ¿sí? ¿Y cómo hacemos para calcular esa rentabilidad del WODI? Pues simplemente al WODI, a la utilidad operativa después de impuestos, lo dividimos entre los activos operativos netos. Y con eso obtenemos la rentabilidad sobre el WODI. Las fórmulas de acá, hay dos fórmulas para calcular el EVA, ¿sí? Ambos dan el mismo resultado. ¿Qué sería? A partir del activo operativo neto, eso lo multiplicamos por la diferencia entre el RUODI, el rendimiento sobre el WODI, menos el costo promedio ponderado de capital, ¿sí? Y otra forma es que a partir del WODI, ¿sí? Utilidad operativa después de impuestos, o al WODI, le restamos, ¿qué? Le restamos el producto del activo operativo neto por el costo promedio ponderado de capital. ¿Sí? Bueno, también llamado costo de capital promedio ponderado. Es exactamente lo mismo. CCCP o CPPC. ¿Okay? Bueno, ahora veamos otro indicador muy importante. El retorno al capital invertido o ROIC. Este es un indicador que se utiliza para evaluar la eficiencia de una empresa en la asignación de capital a inversiones rentables, ¿cierto? El resultado de ROIC se obtiene dividiendo el beneficio operativo neto después de impuestos, no PAT,
entre el capital invertido, o sea, deuda más patrimonio neto. Podríamos decir entonces que ROIC es igual a NOPAT dividido entre capital invertido. ROIC da una idea de que también una empresa está utilizando su capital para generar ganancias. La comparación del ROIC de una empresa con su costo promedio ponderado de capital, ¿sí? CSPC o WACC, revela o muestra si el capital invertido se está utilizando de manera efectiva o de forma eficiente. También puede usarse ROIC como punto de referencia para calcular el valor de otras empresas. ¿Sí? Otra forma para calcular el capital invertido, que no es deuda más patrimonio neto, es sumar el valor en libros del patrimonio de una empresa, ¿sí?, al valor en libros de su deuda, y luego restar los activos no operativos, incluidos el efectivo y los equivalentes de efectivo, así como los valores negociables y los activos de operaciones discontinuadas. ¿Okay? Bueno. Bueno, ahora vamos a ver cómo es eso del aumento de valor relacionado con el tiempo. Según McDiarmid, Tolana y Mushingwini, 2017, la gerencia basada en valor sugiere dos formas de aumento de valor relacionadas con el tiempo. Entonces, primero, la reducción de los periodos que conforman el ciclo operativo, es decir, la reducción del periodo de fabricación, del periodo de ventas o el periodo de cuentas por cobrar. Eso va a contribuir a la reducción de requerimiento de capital de trabajo, ¿sí? Eso lo afirma Young y O'Brien en su artículo del año 2001, páginas 48 a la 49. O sea que eso está demostrado. Vuelvo y repito, la reducción de los periodos que conforman el ciclo operativo, o sea, puede ser medido normalmente en días, ¿sí?, ese ciclo operativo. O sea que entre menor sea ese tiempo de duración del ciclo operativo, pues va a ser la empresa más eficiente. Y eso va a contribuir al requerimiento, a la reducción del requerimiento de capital de trabajo. Bueno, segundo, la reducción del tiempo en el que un nuevo producto o modificación de producto se introduce en el mercado. Esto se conoce en inglés como time to market, ¿cierto? O sea que esa reducción en el tiempo de introducción de un producto al mercado va a contribuir a la prolongación del periodo de creación de valor. Esto lo demostró Rapport en su artículo del año, pues, 1986. Bueno, ahora veamos un tema también muy importante y poco tocado, que son las expectativas en la valoración. De acuerdo con Mikolajic y Josefna, 2014, un estudio realizado por Boston Consulting Group entre el año 1994 y el año 2000 reveló que mientras el aumento anual de los principales resultados de las empresas americanas ascendía al 13%, la prima de expectativas crecía en promedio un 42% anual. La corriente más extendida sobre valor considera solo el beneficio obtenido, o sea, la utilidad, medido a través del indicador EVA, pero desconoce los costos en los que la empresa ha incurrido al lograrlo. Otra manera para medir la creación de valor de una empresa es el estudio del valor creado por los accionistas. Puesto que estos son los agentes propietarios de la misma y los más interesados en su buen funcionamiento, ¿cierto? Otra tendencia es el estudio del valor de la marca en diferentes momentos para analizar su evolución en la gestión empresarial. Es decir, que esas otras formas de valoración, pues sí están considerando esos costes en que la empresa incurre para poder, ¿qué? Para poder, digamos, prepararse para la creación de valor. Según Milojajic Gosena 2014, hay que incluir las expectativas de los inversionistas en la evaluación de los resultados de una empresa y considerar la influencia del precio de mercado de las acciones de esa misma empresa, porque la fórmula de rendimiento económico, el ROE, no considera esas expectativas de los inversores. Por esta razón, cuando una empresa ha obtenido resultados positivos en cuanto a utilidades, pues ha generado valor, pero no ha generado valor para el accionista. Es decir, que hay que mirar a ver, o hay que de alguna forma introducir
este elemento de expectativas de los inversionistas en el cálculo de del rendimiento de las empresas. Bueno, ahora veamos el proceso de creación de valor. La creación de valor es considerado, la creación de valor considerado como beneficio obtenido se promueve de tres maneras. Primero, a través del direccionamiento estratégico, ¿sí? Es decir, todo lo que tiene que ver con el planteamiento de la estrategia por parte de los altos directivos, ¿sí? Y obviamente su implementación. A través de la gestión financiera, ¿sí? Es decir, cómo se manejan esos recursos y que obviamente para el caso de la creación de valor, pues están tomando en consideración la creación de valor o como eje, como punto o como objetivo, ¿sí? La creación de valor. Y tercero, a través de la gestión del talento humano, ¿sí? Es decir, todo el personal tiene que estar orientado y enfocado en esa creación de valor, ¿sí? Estas tres alternativas de gestión agrupan a su vez los procesos que hacen parte de lo que Oscar García concibe como el sistema de creación de valor para los propietarios, que en su opinión son los procesos que deben implementarse para garantizar el fomento de la cultura de la gerencia del valor en la empresa. Ahí vemos en esta figura número 6 el sistema de creación de valor propuesto por Oscar León García. Parte entonces de adoptar una mentalidad estratégica, luego implementar la estrategia, tercero, definir y gestionar inductores de valor, cuarto, identificar y gestionar los microinductores, quinto, educar, entrenar y comunicar aquí a los empleados. ¿Para qué? Para eso, para poder gestionar, ¿sí? Y volver una realidad y obtener unos resultados de indicadores favorables de esos microinductores, ¿cierto? Luego, compensar los resultados de valor. Es decir, si cada una de las áreas de la empresa, pone su parte para el cumplimiento de esos indicadores, pues se les puede dar algún tipo de compensación por el logro de esos objetivos o de ese objetivo. Luego se realiza una valoración de la empresa, pues para ver si esos resultados de los indicadores se están traduciendo realmente, ¿cierto?, en una creación o generación de valor. Y por último, pues monitorear, ¿sí?, ese avance o esa evolución que ha tenido la creación de valor en la empresa, ¿sí? Eso sería entonces pues como lo más destacable, ¿sí? Que es esto mismo que tenemos aquí, ¿sí? O sea, esas son las fases. Las fases que acabo de mencionar son cada uno de estos pasos para la creación de valor propuestos por León García. ¿Sí? Bueno, y pues eso sería todo. Eso sería todo. Muchas gracias, profe Andrés. En el chat. Qué pena, profe María. Me faltó las conclusiones. Ok. Algo me falta, qué pena. Voy a leerlas rápidamente. La gerencia basada en valor puede entenderse como el vínculo entre la mentalidad de creación de valor a nivel estratégico con los procesos y sistemas que son necesarios para traducir esa estrategia en acción. Por lo tanto, el eslabón une la generación de valor corporativo con la creación de valor a nivel proyecto. La gestión de valor es un proceso dinámico que debe incluir información oportuna y continua que permita medir el valor de mercado de una empresa y su capacidad de generar caja y utilidades. El costo de capital de una inversión depende del riesgo asumido. Cuando la empresa crea valor para los accionistas, ese valor añadido debería estar reflejado en el precio de las acciones. Los accionistas consideran la adopción de un sistema de gerencia basada en valor como señal creíble de que la gestión se centrará en los intereses de los accionistas, es decir, a favor de los accionistas, y que dichos sistemas realmente aumentarán el valor para los accionistas. O sea, que es algo favorable, que se sepa que una empresa está adoptando esta gerencia basada en valor dentro de su política. Y con la utilización de EVA no se genera valor, solo se aplica una herramienta que permite medirlo, o sea, el EVA. Por lo tanto, se debe pensar en implementar estrategias para aumentar el valor. La combinación de crecimiento y generación de ROIC, ¿sí?, Return over Invested Capital o rendimiento sobre el capital invertido, en relación con su costo, es lo que impulsa el flujo de caja y el aumento en el valor. Ahora sí, profe. Muchas gracias, mi profe Andrés. Bueno, primero recordarles que en el chat
se dejaron unos enlaces para diligenciar la asistencia. Hay uno que es para todos y hay uno que es únicamente para los estudiantes de la Universidad Privada del Norte del Perú. Profe Andrés, pues como ya terminamos, digamos que la parte de la explicación, pues se le da también espacio a los estudiantes que tengan alguna pregunta. En el chat, Janiver escribió, pues iniciando la charla, tutor, buenas noches, tengo una pregunta. ¿Por qué unos países tienen IVA y otros no? Ay, la pregunta se sale de los inductores de valor. Pero bueno, eso tiene que ver con, pues realmente, a ver, normalmente los puertos libres, ¿sí? Los puertos libres, eh, pues tienen ese beneficio para que efectivamente las personas y las empresas compren esos productos y pues no tengan que pagar IVA. Eso es una forma de fomentar las ventas, ¿sí? Esto lo aplican mucho, aquí en Colombia lo tenemos en San Andrés y Providencia, ¿cierto? O sea, estas, estos territorios que se encuentran fuera del continente, ¿sí? Que son islas, pues tienen ese gran beneficio como para incentivar las compras de esos productos que ellos traen pues del extranjero, que importan del extranjero, ¿sí? Pero bueno, no, realmente no tienen alguna incidencia con el cálculo de estos inductores de valor. Ok, profe. Salomón González dice, si un inversionista desea invertir en una pyme, ¿debería revisar su EBITDA solamente o qué otros indicadores serían los más adecuados? Ujú. Pues son varios, muy interesante esa pregunta. Yo le recomendaría que lo más importante y la razón por la cual muchas empresas pyme se van a la quiebra es porque su operación, ¿sí? Está dando pérdidas. Es decir, sobre todo las ventas proyectadas al comienzo, ¿sí? Al inicio de su operación, son muy, ¿cómo decirlo? Eh, son, ah, digamos, son muy, ¿Limitadas? no, al revés, al revés. Se hacen como esperando a que las ventas sean de un volumen o un monto mucho mayor al que realmente van a obtener. O sea, eh, si por ejemplo, porque yo lo he visto en muchos trabajos de grado, ellos esperan que recién creada una pyme van a obtener o van a sí, conseguir unas ventas de, supongamos, 5.000 millones de pesos, ¿sí? Cuando realmente, al empezar, una empresa no consigue un monto de ventas tan elevado. ¿Por qué? Porque pues no es conocido por los clientes, los bancos no saben cuál va a ser la operación de esta empresa, no conoce quiénes van a ser sus directores o gestores o gerentes ejecutivos. Entonces, digamos, hay que ser muy, muy realistas a la hora de estimar las ventas en una empresa y saber gestionar muy bien el capital de trabajo para que efectivamente se pueda, digamos, cubrir la operación de la empresa con la misma o, digamos, calzando en lo posible las entradas de dinero con las salidas y no teniendo que financiarse con préstamos a corto plazo, que es lo que ocurre muchas veces, para poder operar. Porque eso a la larga va a terminar es perjudicando a la empresa y aumentando y aumentando la deuda hasta que va a ser impagable. Gracias, profe. Y por último, en el chat tenemos a Andrea Rocío Hernández. Dice, profe, desde su experiencia, ¿cuál considera que es la palanca de valor más subestimada por los pequeños emprendedores como yo y cómo podríamos potenciarla desde una mirada financiera? Bueno, realmente yo lo que les recomiendo es, sobre todo al iniciar, es centrarse mucho en mantener un flujo de caja, ¿sí? Un flujo de caja y un capital de trabajo suficiente, ¿sí? Para poder operar, para no tener que requerir a endeudamiento para poder costear la operación de la empresa. Eso es, digamos, lo básico, lo principal. ¿Eso cómo se consigue? Eso se consigue con una excelente gestión de tesorería. ¿Mm? Entonces, lo que yo mencionaba anteriormente, haciendo una buena planificación de, de poder calzar las entradas de dinero con las salidas de dinero, ¿sí? Obviamente eso no va a ser un calce perfecto,
pero sí mantener un pequeño colchón para aquellas situaciones en que se puedan presentar déficits y en el caso de que se presenten déficits previamente, haber acordado con bancos, ¿sí?, o entidades financieras, digamos, esos préstamos de emergencia para cubrir esos momentos de déficit. Eso sería como pues, lo principal. Ya lo demás serían estrategias de mercadeo de tipo innovador para poder, digamos, sobresalir con respecto a la competencia, ser bastante realistas con las estimaciones de las ventas y bueno, ir innovando en cada momento, utilizar las redes sociales, utilizar no sé, en las ventas a través de Internet, si es posible, o prestación de servicios, etcétera, etcétera, pues eso va obviamente a favorecer las ventas. Gracias, profe Andrés. Bueno, esa ya era la última pregunta. Pues agradecerle, profe Andrés, por su intervención. No sé si de pronto el profesor Martín Facundo quiera pues saludar y pues ya para dar por cerrado y terminado de la clase. Bueno, de todo, agradecer la participación de todos los estudiantes, tanto de la Universidad Federal del Norte como de la Universidad Colombia. Y bueno, realmente en la exposición muy clara, ¿no? Muy clara del profesor Andrés sobre el tema relacionado a todo lo que tiene que ver con inductores de valor, ¿no? La secuencia misma de poder gestionarlos, ¿no? De poderlos gestionarlos sin descuidar, obviamente, el tema mismo de los nuevos generadores, ¿no? Pensando siempre que toda inversión tiene que generar valor, ¿no?, en el tiempo. Excelente posición. Muchas gracias, profe Martín. Marta Edith está levantando la mano. ¿Puedes, por favor, utilizar el micrófono? Muchas gracias, doctor Martín. No, profe, no estaba levantando la mano, estaba aplaudiendo. Gracias. Bien, profe Andrés. Muchas gracias. Bueno, profe Andrés, entonces ya damos por cerrado, por favor, las palabras de cierre. Muchas gracias y feliz noche para todos. Claro que sí. Muchísimas gracias a todos por su participación. Espero que les haya servido, que les haya llamado la atención. Yo les puedo compartir las diapositivas en PDF y más adelante se las envío. ¿Ok? Muchas gracias. Que pasen una feliz noche. Muchas gracias. Mucho gusto. Gracias. Gracias, profe. Muy Feliz amable. noche. Gracias. Excelente Mucho participación. Gracias. Con mucho gusto, claro que sí. Gracias, profesor. Mucho gusto.